Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Realmente esta mañana tenemos la gracia de poder recibir la palabra en nuestros corazones y que esa palabra realmente pueda profundizar en nuestro ser, así haciendo uno la palabra con nosotros y que Dios se mueva a través de la palabra, dirigiendo nuestra vida y nuestro ser. Vamos a comenzar cantando esta mañana del himnario bautista. Vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Jesucristo vino a este mundo y nació en un pesebre, en un lugar muy humilde, en donde nadie pudiera haber llegado a ser hecho llegar a sus hijos allí. Pero es justo el lugar en donde Cristo quiere estar, en un corazón bajo, el cual no tenga esperanza en sí mismo, mas la única esperanza que podemos recibir es de Jesucristo, porque Él pagó por nosotros un alto precio.
Murió por nuestros pecados, en vez de que nosotros muramos. Solamente en Él encontramos la salvación, y por Él somos justos, santos y perfectos. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Jesús, mostrele mi dolor, perdido, errante, vi solos, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vencía la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz pagó por todos nuestros pecados. Consumado es la palabra que expresó. Por eso hemos sido salvados, limpiados de nuestro pecado. Como una blanca, más blanca incluso que la nieve, está nuestro corazón.
También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz. Y también pueden compartir para que aquellos que están lejos puedan escuchar del Evangelio. Pero mucho mejor el poder asistir a la iglesia y escuchar directamente la palabra. También a los hermanos que sintonizan mediante la Radio Jerusalén, que está a las 24 horas con nosotros anunciando el Evangelio, escuchando la palabra, también diferentes actividades que Dios nos permite. Solamente en Jesucristo podemos tener ese gozo el cual Dios nos da. Y los siervos también, guiando nuestras vidas, podemos recibir para que podamos avanzar con un solo corazón. Vamos a cantar un último himno. Vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, eso al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hasta aquí con las alabanzas. Vamos a invitar al presentador, hermano Willy Ríos, nos va a dirigir esta mañana. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Sí, hay que despertar, ¿no? Sí, por la gracia de Dios, una vez más, nosotros estamos aquí en la iglesia. Entonces, en esta mañana, ¿no? Vamos a invitar al hermano Gregorio Cari para que podamos empezar el culto. Pase de hermano adelante.
Eh, Esta mañana vamos a orar para este servicio dominical, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este día, también, Señor, por todas las cosas que usted nos da y nos permite también pasar, Señor. De tiempo también usted está avanzando junto a sus siervos, la iglesia, los hermanos, Señor, dándonos siempre la palabra de esperanza, Señor. Y este tiempo usted también trabaja, Señor, a través de las actividades de la iglesia. Por eso, Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor. Usted siempre nos guía, Señor, a través de sus siervos, su palabra. También, Señor, esta mañana queremos pedir, Señor, por la iglesia. Usted está preparando un lugar, Señor, para nosotros, Dios Padre, y así también pedimos, Señor, que guarde siempre sus siervos, iglesia, los hermanos, Señor. Dios Padre, este tiempo también recibiendo la palabra y todas las actividades que se realizan, Señor, aquí en la iglesia. Usted nos ayuda, Señor, y también da la sabiduría, el corazón a los hermanos, Señor, para poder avanzar. Dios Padre, Señor, aunque tenemos muchas dificultades, Señor, pero usted, a través de su palabra, Señor, nos da el aliento, la esperanza, Señor. Este día también, Señor, usted prepara este culto de servicio dominical, Señor. Usted bendiga a sus siervos, a los hermanos, Señor. Usted pueda dar su palabra, Señor. También, Señor, pueda dar la esperanza, Señor, en nuestro corazón. Este día, Señor, usted también y apresura a los hermanos que todavía no llegaron, Señor. También usted pueda dar, Señor, ese corazón, Señor, para escuchar la palabra, Dios Padre. Señor, le agradecemos por todas las cosas, Señor, que usted nos permite pasar, Señor. También hay hermanos con dificultad, enfermedad. Usted pueda darle, Señor, a través de su palabra, Señor. Su palabra es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Así dice en su palabra, Señor. Dios Padre, sí queremos pedirle esta mañana, Señor, usted pueda guiar todo este culto. Le entregamos en sus manos, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia, Señor, de nosotros, Dios Padre. Señor, todo esto, Señor, así queremos orar esta mañana, encomendándole, Señor, este servicio dominical en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, en esta mañana también vamos a pasar a la hora de testimonio. Sí, vamos a invitar a la hermana Maya Mendoza para que pueda compartirnos, ¿no?, su testimonio. Adelante, hermana. Sí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, mi nombre es Maya, yo soy de la iglesia de Cochabamba, ¿no? Y en este tiempo vine a hacer, ¿no?, mi voluntariado para poder ir a otro viaje, ¿no? Para poder viajar, y yo estoy apuntando, ¿no?, ir a Alemania, ¿no? Y realmente este tiempo, ¿no?, para venir hasta aquí a La Paz y también para tomar esa decisión, mucho Dios, ¿no?, trabajó en mi vida. Y también en Cochabamba, ¿no?, pasaba por mucha dificultad, ¿no?, como económica, como también con mi familia o con mi vida, ¿no? Pero siempre, ¿no?, compartía esta situación, ¿no?, con mi familia, ¿no? Y mi familia, gracias a Dios, no va a la iglesia también. Y ellos, como yendo y escuchando la palabra, ¿no?, mucho tiempo, ¿no?, siempre compartían con mi corazón, ¿no? Y una parte no podía entender muy bien en mi corazón, y quedaba también la promesa, ¿no?, en mi vida, que quisiera compartir también. Es el libro, ¿no?, de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y yo agarraba, ¿no?, misionera, ¿no?, de Cochabamba, misionera Mabel, ¿no?, me pedía, ¿no?,
me decía, ¿no? Tú necesitas la promesa en tu corazón porque no teniendo la promesa no puedes avanzar, ¿no? Solamente con tu carne nomás avanzas. Y agarrando la palabra puedes avanzar, ¿no? Creyendo en eso, ¿no? Y esta promesa no agarraba yo en mi corazón, en mi vida, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Que con mi obra, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Tenía en mi vida. Para conseguir dinero también trabajaba mucho, ¿no? Y en muchas ocasiones también tenía que faltar, ¿no? Al domingo, ¿no? Culto general, o también no asistía, ¿no? Miércoles, así. Y también incluso llegué a faltar, ¿no? Ensayo de danza. En allá Dios me permitía, ¿no? También ser maestra, ¿no? De danza. Pero así como yo veía, ¿no? Para ir necesito dinero, ¿no? Y trabajaba, ¿no? Me esforzaba, ¿no? Pero eso, aquí dice, ¿no? La palabra, más buscad primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y esta parte, ¿no? Mi hermano me compartía, me decía, ¿no? Si tú como con tu esfuerzo buscas, solamente va a ser fracaso y todo va a ser en vano. Pero si tú buscas, ¿no? Lo espiritual primero, tu vida de creencia también más aún crece, entonces Dios trabaja, ¿no? Todos tus sueños, todas las cosas que tú pidas, Dios te va a dar, ¿no? Solamente tú tienes que buscar primero, ¿no? La guía de la iglesia, la palabra, ¿no? Y yo tenía, ¿no? Fuerte quebrantamiento, ¿no? Porque me daba cuenta, ¿no? Lo mucho que llegué a confiar en mí misma, ¿no? Y como guardando esta palabra podía hablar, ¿no? Con los siervos en Cochabamba, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Y ahora también, ¿no? Parece, ¿no? Que hay mucha dificultad, parece que no se avanza, ¿no? Pero confiando, ¿no? En esta palabra también estos días, ¿no? Pastora Andrés, ¿no? Nos ha estado compartiendo esta misma parte, ¿no? Sobre la vida de creencia, ¿no? Del justo. Y puedo como guardar esta palabra, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Porque Dios me va a dar todas las cosas, ¿no? Solamente confiando en Él. Y sí, eso aparte quería compartir, que si pudieran también orar por mi vida, ¿no? Para poder avanzar también dentro de la palabra, ¿no? Dentro de la iglesia. Y también por los jóvenes, ¿no? De Cochabamba. Sí, también pido oraciones, hermanas. Y esa parte, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, en esta oportunidad también vamos a invitar para que nos testimonio, hermano Leonardo. Más adelante, hermano. Y hermana Angélica. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy me encuentro acá por la gracia de Dios. Me da la oportunidad de venir en mi testimonio, ¿no? Primero, mi salvación. Yo asisto a la iglesia durante 2 años y medio aproximadamente. Yo me he hecho salvo con esa promesa de Dios, ¿no? Que está escrito en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Y a veces cuesta subir acá, ¿no? A testificar. Hoy me tocó trabajar, pero el temor del hombre es grande. Pero somos hijos de Dios y con la persona que yo trabajo, por el momento estoy trabajando en la Unión Europea. Y trabajamos sábados y domingos, feriados, no hay ni un día, ¿no? Entonces, es bastante estricto mi jefe y solamente clamé a Dios que me dé permiso para que me den esta oportunidad, ¿no? Y me dio permiso y acá estoy presente, hermanos. Y por la guía del pastor en esta oportunidad que nos da Dios también de formar mi vida con la hermana Angélica y quería anunciarlos. Ya un buen tiempo voy compartiendo con la hermana Angélica, ¿no? En
varias actividades también, como ustedes me habrán visto en la iglesia. Y quería informarles, ¿no?, que pronto nos vamos a casar con la hermana Angélica también. Y eso quería compartir con ustedes, hermanas y hermanos. Sí, hermanos, muchas gracias también, porque yo realmente por mi manera estaba viviendo así como a escondidas, ¿no? Pero Dios todo saca a la luz, dice. Entonces, estando dentro de la iglesia, aún no quería bajar mi corazón, pero Dios me permite, ¿no?, recibir la guía, y así queremos avanzar también transparentemente, aunque después tal vez ha habido murmuraciones, pero Dios cubre todas las cosas, ¿no? Entonces, este tiempo estamos recibiendo la guía para formalizar, ¿no?, y hacerles partícipes también, ¿no?, de esta bendición que Dios nos va a permitir, nos va a dar, ¿no?, a través del siervo de Dios. Y nosotros también, así como dijo el hermano Leonardo, también mi persona, ¿no?, estamos para el matrimonio, ¿no?, apuntando todavía. Vamos a coordinar para la fecha, ¿no? Esto quería hacerles partícipes, hermano, y comunicar también al pueblo, ¿no?, a la iglesia, para poder avanzar con la transparencia que Dios siempre nos permite. Gracias. Sí, continuando, entonces en esta mañana vamos a invitar al coro Esperanza, que nos van a interpretar a dos. Entonces el primero, solo por tu amor. Segundo, bendito eres. Entonces esta mañana nos van a interpretar ellos. Sí, disculpen. Entonces, hasta mientras que vayan preparando, vamos a escuchar un testimonio más. Hermana, la pastora Ana Paco, vamos a escuchar ministra en la iglesia de Brasil. Adelante, hermano. Buenos días. Cuando no me llamó, yo pensé, Dios no permitió. Mas yo quiero agradecer a Dios porque primeramente me permitió estar aquí. Yo fui al Brasil en 2009, para los hermanos nuevos que no me conocen. Soy la hermana de Adán. Y Dios ya había preparado allá vida, ¿no? Y mucho tiempo yo quiero siempre estar visitando Bolivia nuevamente. Yo extraño mucho mi familia, también mi país, ¿no? Pero Dios fuertemente segura mi corazón en el Brasil. Y esta vez mi mamá se puso muy mal, ¿no?, de salud. Y al principio yo lloré, yo sufrí, yo dije, ¿por qué? Y no hay condiciones, que ella ya está muy mal y tal. Pero vino un grande desespero, ¿no? Pero Dios me permitió una palabra de Números 14:28 a través de una predicación que dice, de la manera que hablares yo haré con ustedes, ¿no? Y en ese momento yo me pensé en la palabra y qué es lo que yo estaba hablando, ¿no? Solo cosas negativas. Y escuchándole a mi mami también, ella también solo decía, quiero morir, ya estoy cansada, ay, y me puse a pensar, ¿no? Disculpen, mi lengua está dura. Y me dio mucha fuerza esa palabra porque yo solo hablaba cosa negativa. De repente cambió mi corazón, dijo, no, yo puedo ir a Bolivia, ¿por qué no? Aunque no tenga, pero yo puedo ir. Ni que sea caminando, yo puedo ir. Dios no me va a dejar caminar. Y así Dios me abrió camino y me permitió el pasaje.
y ahora estoy aquí, ¿no? Muy agradecida. Lo que al principio me parecía tristeza, ¿no? Ahora está dándome felicidad y gratitud, ¿no? Delante de Dios. Estoy muy agradecida de estar también en la iglesia, claro. Yo llegué a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Yo rápido fui a saludarle a mi mami. De allí tomé un café rápido y ya me vine directo, ¿no? Para no llegar atrasada. Estoy muy agradecida, hermanos, hermanas, y por eso yo testifiqué. Muchas gracias. Gracias. Entonces ahora sí, ¿no? Grupo Canto Esperanza va a interpretarnos dos, Solo por tu amor y Bendito eres. Adelante, hermanos. Sí. Te amo, Jesús, y te exaltaré. Eres Dios eterno, paz y amor. Te amo, Jesús, tu gloria cantaré y tu grandeza anunciaré. Eres hermoso, amado mío, eres anhelo de mi ser. Eres hermoso, Señor Jesús, por eso quiero hoy cantar. Corazón que vaga, vaga triste, un día encontró una razón. Tiempo que perdía en el mar, hoy lo doy a Jesús, que es mi amigo fiel. Victoria encontraré en ese a tu lugar, aquí en mi corazón. Te amo, Jesús, y te exaltaré. Eres Dios eterno, paz y amor. Te amo, Jesús, tu gloria cantaré
hermoso, amado mío, eres el cielo de mi ser. Eres hermoso, Señor Jesús, por eso quiero hoy cantar. Corazón que vaga, vaga triste, un día encontró una razón. Tiempo que perdía en el mar, hoy lo doy a Jesús, que es mi amigo fiel. Y sé que al final victoria encontraré. Y a tu lugar, aquí en mi corazón. Muy buenos días, hermanos. Es un día muy especial. En esta mañana vamos a cantar esta alabanza que dice: ¿a dónde iré, Señor? La letra de esta alabanza me llegó muy profundo. ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde huiré de tu amor? Si subo a los cielos, ahí estás, Señor. Si bajo al lugar más profundo, tu mano me alcanzará. No hay sombra ni oscuridad que me pueda ocultar. Eres tú mi Dios eterno, mi refugio, mi verdad. Tu amor me sigue y me abraza. Muy linda alabanza entonces para todos en esta mañana. Siempre nos está apoyando. La llamamos la mamá del grupo. A nuestra querida mamá, Salomé. ¿A dónde huiré de tu amor? Si subo a los cielos, ahí tú estás. Si bajo al lugar más profundo, tu mano me alcanzará. No hay sombra ni oscuridad que me pueda ocultar. Eres tú
eres mi hogar. A veces intento esconderme, alejarme de tu voz, pero tu espíritu me encuentra y me envuelve en tu perdón. Como el viento en las alturas, como el río en su fluir, tu presencia va conmigo, no me dejes nunca sin ti. Eres tú mi Dios eterno, mi refugio, mi verdad. Tu amor me sigue y me abraza, no me deja escapar. Aunque huya por los montes, Dios me alcanzará. ¿A dónde iré, Señor, si tú eres mi hogar? Tú me envuelves, tú me guías, tu amor no tiene final. Y en el eco de los centros, tu sonrisa está. Eres tú mi Dios eterno, mi refugio y mi verdad. ¿A dónde iré sin tu presencia? Si tú eres mi hogar. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Una más? El próximo domingo. Sí, entonces continuando, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Entonces, también mientras que se van acomodando, nos interpretarán 4 alabanzas. Uno, 512, también pueden acompañarnos a ustedes. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. El segundo, oh, qué amigo nos es Cristo. Y el tercero es hermana Catherine Joaquina. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al coro. Mientras tanto, ¿no? ¿A qué hora empieza el culto? ¿Y por qué llegan tarde? ¿Ah? Si el culto empieza a las 10, tiene que estar 10 en punto, ¿verdad? ¿10 en punto o más antes? Más antes tiene que estar para poder escuchar todas las alabanzas, el testimonio de los hermanos, ¿no? Muy importante. Entonces, todos juntos podemos llegar temprano.
Sí, más importante la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces en esta mañana vamos a recibir con un aplauso a las hermanas. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Tu amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno
Sí, muchas gracias. Entonces, en esta mañana vamos a ver un video promocional del retiro de las hermanas casadas. Hay momentos en los que Dios nos llama a detenernos, a descansar en su presencia y a renovar el corazón. Del 27 al 29 de agosto te invitamos al retiro de hermanas casadas en la Casa de Retiro Vida Abundante, en el departamento de Oruro. Un tiempo apartado para fortalecer tu fe, compartir con... Hay momentos en los que Dios nos llama a detenernos, a descansar en su presencia y a renovar el corazón. Del 27 al 29 de agosto te invitamos al retiro de hermanas casadas en la Casa de Retiro Vida Abundante, en el departamento de Oruro. Un tiempo apartado para fortalecer tu fe, compartir con otras hermanas y recibir palabra viva. Tendremos momentos de recreación, enseñanzas edificantes, compañerismo y una visita especial a las aguas termales. Todo preparado para que vivas una experiencia de restauración integral. Retiro de hermanas casadas, Misión Buenas Nuevas Bolivia. Para más información, comunícate al 7-20-31-56-8. Ven y recibe lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Vieron? Entonces, ¿ya se inscribieron las casadas? Sí, algunos faltan todavía uno, ¿no? Entonces, en esta mañana, la parte más importante, la palabra de Dios. Vamos a invitar también al pastor Andrés King. Entonces, todos los hermanos que puedan también sus celulares poner en modo de vibrador, ¿no? Para que no interrumpa la palabra de Dios. Entonces, adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí. Esta mañana vieron las presentaciones. Falta mucho. Sí. Entre nosotros nomás comparan, ¿no? Entonces está bien, pero cuando ve, ¿no?, otro mundo, falta mucho, ¿verdad? ¿No? Falta mucho. Sí, hasta ahora avanzamos, pero de grupo Canto de Esperanza, luego grupo Nueva Alegría, ¿no? Puedan recibir la gracia de Dios, que avance más. Usted también pueden apoyar, Y esta mañana vamos a buscar, el libro de Génesis capítulo 40. Tiene el libro de Génesis capítulo 40, desde el versículo, voy a leer, ¿no?, hasta versículo 23. Completo, ¿no? Ese capítulo completo. Génesis capítulo 40, ¿sí, hermanos? Ya todos se encontraron el libro de Génesis capítulo 40, desde el versículo 1 voy a leer. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ya vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámenlo ahora. Entonces el jefe de los coperos
contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. Y porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco me he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Y las aves las comían de canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el versículo ya 23 hemos leído, hermanos. Entonces, el culto dominical, servicio dominical, 10 de la mañana, ¿verdad? No, hermanos. Sí, entonces necesita, aunque 10 se empieza, pero ¿hasta qué hora debe sentarse, hermanos, en el culto? 9, mínimo, ¿no? Mínimo 9:30, 30 minutos antes. Hermano, imagínese en el mundo también, para ganar sueldo mensual, $1,000, $2,000. ¿Cómo echa el corazón? ¿Cómo trabaja? Tarde llega a la empresa. Cuando llega tarde 1 vez, 2 veces, empresa, ¿qué haría? Sabe muy bien, sí. Señor, chao, despide, despides. En el mundo también mensualmente $1,000, $2,000 quiere ganar sueldo, echa temprano, aunque quiere dormir o preparando, se levanta. Luego y trata de cumplir. Cuando ve su reloj muy tarde, ¿qué hace? Corretea, corriendo. Aquí muy alto, ¿verdad? ¿No? Pero corre. Yo he visto en el centro en la mañana, corre las gentes. Porque para cumplir, ¿verdad? ¿No? Sus horarios. En el mundo también así tiene ese corazón. Pero hermano, ustedes hermanos son salvos, creyendo en Dios, ante Dios, para recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, pero corazón de nosotros, hermanos, mirando. 10 de la mañana cultos, pero la mayoría, ¿a qué hora llega? Dios, ¿qué dirá? Mira ese hermano. Mira ese fulano. En el mundo también así no hace, pero ante mi Dios, ¿qué corazón sirve? Ya, hermano, chao. Así ya, ¿está bien?
¿Entiende, hermanos? En el mundo también no hace, hermano, así, pero ante Dios, más grande, tal vez afuera puede ganar, pero acá Dios nos da su tesoro, su bendición, su gracia. Pero en ese corazón viniendo a la iglesia, no está bien corazón de hermano ustedes. Mínimo, si 10 de la mañana empieza, 30 minutos antes debe sentarse en la silla ahí, sentándose, preparando. Tengo esa dificultad, tengo esas situaciones, ¿sí? Tengo esa tristeza, yo deseo eso. Esta mañana escuchando la palabra, Dios, ¿cómo me va a guiar? Luego ya preparando nuestro corazón. Amén, hermanos. Ese siguiente domingo, el servicio, hermanos, no olviden ante Dios, más antes, más temprano, llegando. Entonces, puede planear para llegar acá, porque en la mañana tal vez hay tráficos, luego poco lejos, entonces, ¿a qué hora debe levantarse? Si quiere traer sus hijos también, ¿desde qué hora tiene que ya pelear, gritar, levantar, bañar? Eso también necesario. Todo esto ustedes pensando ante Dios, orando, sí, ahí llegando antes. Entonces esta mañana nosotros Génesis capítulo 40 hemos leído. Y una vez pastor estaba haciendo la gira, Pastor Ospag está girando la gira de cantata navideña en Corea. Corea, 8 departamentos. El territorio no es grande comparando acá el territorio de Bolivia. Y buscando en el internet, aquí Bolivia 10 veces más grande que Corea, el territorio. Entonces Corea desde más lejos, como dentro de 4 horas, y pueden ir. Dentro de 4 horas pueden llegar. ¿Sí? Entonces, imagínense, claro, también carretera es muy bonito, ¿sí? Y recto, la mayoría carretera muy rectos. Luego, cuando hay montaña, río hace túnel directo. Por eso, la carretera muy bonito, recto, en la mayoría. Por eso ahí puede correr. Entonces, una vez girando la cantata navideña, pastor, como en la noche termina. Entonces, para ir a otra ciudad, ahí en la cantata navideña, pastor debe compartir la palabra, el mensaje. Entonces, terminando en una ciudad, luego yendo a otra ciudad en las noches. Entonces, como pensaba, porque en la iglesia casi 200 iglesias, imagínense, entonces casi toda parte tenemos la iglesia Misión Buena Nueva. Entonces, normalmente ese evento grande, la gira de cantata navideña hace ciudad grandes, para que mucha gente participe en esta cantata navideña, luego pastor da un mensaje, la palabra de Dios. Entonces, una ciudad grande ya terminó la cantata navideña, terminando luego está yendo a otra ciudad. Entonces, siguiente ciudad quiere ir, pero en la noche. Por eso pastor pensó, entonces estaba viajando a otra ciudad. Hermano chofer, ahora muy tarde, que mejor, ¿verdad? ¿No? Cuando llegando en la madrugada va a llegar. Tal vez molestan a pastor de tal ciudad. Entonces aquí más cerca, una ciudad, tenemos iglesia. Aquí quedamos y dormimos esta noche. Luego temprano y viajamos, ¿no?, a otra ciudad. Luego pastor pensaba, ¿no?, esa ciudad, quería quedarse. Pero mientras conversando, orando en el auto, se olvidó. Iba a visitar tal ciudad, se olvidó. Porque carretera, cuando carretera de Corea, cuando una vez pasa como un peaje para salir para ir a una ciudad, cuando pasa ese peaje, no hay otra salida, tiene que ir recto hasta otra ciudad, hasta que encuentre otro peaje, no hay salida. Pero sí o sí cuando mira señalización, esa salida es tal ciudad, luego tiene que salir. Pero cuando pasa no puede dar vueltas. Si Corea, ¿no?, carretera, mucha velocidad, como 80 kilómetros por hora, alguna carretera hasta 120 kilómetros por hora.
una bala, ¿cierto? ¿No? Una bala. Y corre. Entonces, mientras conversando, pastor, se olvidó. Luego, nosotros pasamos, esa ciudad debería dormir. ¿Qué hacemos? Ni modo, siguiente ciudad. Y ahí quedamos. Siguiente ciudad, una ciudad pequeña, una iglesia. Luego llamó pastor de esa ciudad pequeña. Ay, nosotros pasamos, ¿no? Esa noche queremos quedarnos. Sí, pastor, usted es nuestro pastor. Puede quedarse. Ahí esa noche se quedó. Luego pastor, en la mañana, madrugada, temprano se levantó, quería ir rápido. Pero pastor, en la madrugada se levantó temprano. Pero justo pastor de esa iglesia también ya está esperando entrada. Si sabía que pastor se levanta temprano, iba a ir, ¿no? Sabía. Eso pidió pastor Ospak, por favor, yo llamé a todos los hermanos de mi iglesia para que escuche tu mensaje, la palabra de Dios. Pero 5 de la mañana, madrugada, hermano, imagínense. Entonces todos los hermanos llegaron también. Porque hermanos, ya siervo de Dios llegó a nuestra ciudad. Imagínense, tantas iglesias, Misión Buenas Nuevas en Corea. Entonces pastor Ospak puede visitar cada vez. Es difícil eso. Alguna iglesia nunca visita, tal vez, ¿verdad? ¿No? O visitando años después visita. Entonces, por casualidad, pastor se olvidó. Luego llegó a esa ciudad. Entonces, pastor de esa ciudad, de la iglesia, llamó a todos los hermanos. Gracias de Dios, Dios mandando, ¿no? Su siervo de Dios como casualidad. Entonces, hermanos, 5 de la mañana, hora piadosa, todos ven a la iglesia. Entonces, hermanos, todos llegaron. Desde madrugada todo estaba como ahora, como culto. Imagínense desde temprano. Tanto deseaba conocer, encontrar el pastor, el siervo de Dios, escuchar la palabra de Dios. Entonces, pastor, y predicó en la hora piadosa. Después de predicar, quería ya viajar. Pero atrás estaba una señorita, una estudiante. Estaba con Cilia Rueda. Entonces el pastor miraba a esa señorita estudiante. Luego, también terminando la prédica, muy raro, ese estudiante también, ¿sí?, está acercándose al pastor. Entonces, esa estudiante testificaba, pastor, yo oraba mucho para que usted visite mi iglesia, dice. Esa estudiante oró a Dios. Porque yo tengo una enfermedad, ¿sí? Entonces, como apenas tiene como adolescentes ahora. Entonces, estudiante adolescente, pero con silla de rueda, andando, que no puede caminar por la enfermedad. Entonces, con silla de rueda, ella viviendo, miraba a otros adolescentes, otros estudiantes. ¿Qué deseaba? Yo también quiero vivir como normal, otros estudiantes, señoritas, ¿sí?, caminando, corriendo, estudiando bien. Pero ella no podía, porque con silla de rueda, ¿dónde se va? Con silla de rueda, alguien siempre empujando, ayudando. Entonces ella un día también pensó, yo también quiero vivir esa vida, pero ¿se puede? ¿No se puede? No se puede. Entonces ahí escuchando en la iglesia, escuchando la prédica y pastor. Entonces deseaba mucho, ese siervo de Dios visita a mi iglesia, luego pone en mi cabeza su mano orando a Dios, Dios va a escuchar. Ese tenía corazón. Entonces desde ahí esa señorita comienza a orar, dice, ¿qué oró? A Dios. Ese siervo de Dios pase en mi iglesia, pero justo pastor estaba girando la cantata navideña, debería visitar otra ciudad, ahí quedándose una noche y pasar esa ciudad. Pero conversando se olvidó, pastor. Ay, chofer, olvidamos, ¿qué hacemos? Ni modo, siguiente ciudad, ahí entramos y ahí llegó. Entonces el pastor no sabía, ¿por qué eso pasa? ¿Verdad? ¿No? Ay, ¿por qué eso pasa? Tenía que dormir en otra ciudad. Ay, pero ahí llegó, pastor.
Pero escuchando ese estudiante testificando, ¿qué testificando? Ella oró, ¿para qué? Que visite mi ciudad, mi iglesia. Ahí Dios escuchó, ella testificaba. Luego, pastor, tengo un deseo, un corazón. Usted, siervo de Dios, pues usted cuando pone su mano orando, pidiendo a Dios para que me sane, Dios va a escuchar. Yo creo, eso yo creo. Por favor, eso quiero pedir. ¿Sí? Luego ya y vino, habló al pastor. Entonces el pastor miraba esa estudiantes, y habló, entonces voy a orar por su salud. Pero antes de orar, el pastor primeramente compartió, ¿sí? Ya, estudiante, voy a orar, pero antes de orar, primero voy a hablar, escucha bien, así dijo. Entonces, este estudiante escuchando, ¿qué me dirá? ¿Qué me hablará? Escuchaba atentamente. Sí, joven, sí, estudiantes, usted está enferma, quiere caminar, pero no puede caminar, ¿cierto? Sí, no puedo caminar. Aunque tú no puedes caminar, pero Dios da, ¿sí? El poder. Dios ayuda, tú puedes caminar, ¿sí o no? Sí, dice, ¿verdad? ¿No? Aunque usted no puede, Dios ayuda, ¿verdad? ¿No? Dios da su poder, su sabiduría. Usted puede superar, no puede superar. Puede superar, ¿verdad? ¿No? Todas las cosas, Dios ayudando, ¿cómo no va a superar? Cualquier situación que tiene, Dios ayudando. Dios dando su poder a través del poder de Dios y puede superar, puede mejorar todas las cosas. Así preguntando, este estudiante habló, sí, claro, eso es. Entonces escucha muy bien cómo Dios puede trabajar en nuestra vida. Cómo tú quieres sanarse, quieres caminar, pero por tu condición no puede. Entonces, ¿en qué manera Dios puede trabajar en tu vida? Y luego empezó a hablar. Mira, estudiantes, esta luz alumbra, ¿verdad? ¿No? Pero para alumbrar, para que ve la obra de esa electricidad, ¿sí? Esa energía está lejos, tal vez lejos está. Pero ahora en ese salón, para que se manifieste ese poder, esa obra de la electricidad, necesita. Porque energía está en dónde está. Aquí está. No, afuera lejos está. Pero desde lejos tiene esa energía. ¿Cómo puede jalar luego que trabaje en ese cuarto, en ese salón? Eso, conectar y conectar. Pastor dijo, ¿en qué manera conecta esa electricidad para que trabaje en el salón, en el cuarto? ¿En qué manera conecta? Cable. Por el cable, desde lejos, ¿dónde está energía? El poder de la energía, y conecta, aunque tan lejos, conectando a quien sea cuarto, sea salón, enciende la luz, muestra, se manifiesta ese poder, esa obra. Entonces en su casa tiene lavadora, hermano, tiene lavadora. Lavadora también, alguna vez las casas todo el día lavando. Cuando yo vivía en Santa Cruz, casi cuando saliendo a visitar, compartir, toda la casa, ¿qué hace? Todo ropa está, todo ropa. Casi la mayoría, todo manualmente, por mano estaba lavando Santa Cruz, la mayoría. Entonces, cuando compra un lavadora nuevo, luego, necesario ya ahora y lavar ropa sucia en esa manera todo el día. Tal vez eso más ahora, ¿no? ¿Sí? No consume mucha agua, tal vez. Entonces aquí pone ropas, luego ¿qué hace? Apretar, ¿cierto? A 2 horas o 1 hora, ¿sí? Enjuague, tal, todo. Después, inició, aprieta, solo trabaja, ¿verdad? ¿No? Solo trabaja. Sí, muy fácil, muy bien, ¿verdad? ¿No? Eso va. Creo que lavadora, cuando alguna persona que inventó esa lavadora, las casadas mujeres estaban muy felices, ¿verdad? ¿No? Ayudando su trabajo.
Entonces, eso lavadora también, ¿sí?, necesita energía. Esa energía, cuando conecta, trabaja solito, ¿verdad? ¿No? Apretando solito trabaja. Ese trabajo también, electricidad. Desde lejos viene esa energía. Pero como lavadora, ¿cómo trabaja, funciona? Ayudando a las casadas. O conectando, ¿no? Conectando por el cable. Conectando por el cable, ¿qué llega? Energía llega. Hace trabajar 1 hora, 2 horas, todo el día trabaja. Funciona muy bien. No necesita las hermanas casadas y trabaja duros. Igual hermanos. Entonces, agua también, agua. En su casa, su cuarto, su baño, todo sale agua. O trae de allá, en pozo trae. Yo me recuerdo. Yo vivía en el campo, nuestra casa no había agua. Entonces, nuestro vecino tenía, vecina. Entonces, siempre mi madre me manda con 2 baldes. ¿Sí? Mandando, que ahí tiene una bomba, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Una bomba trabajando y jalando agua de las tierras. Luego ese agua todo llena en el balde. Luego soy muy chiquitito, pequeño, trae, ¿cómo trae? Un mano, otro mano, un mano, otro mano. Entonces la mayoría, la mitad, todo echando agua. Luego cuando llega a la casa, la mitad. Pero por lo menos sirve, ¿verdad? ¿No? Por lo menos sirve. Porque agua no había, ¿sí?, en mi casa. Por eso tiene que ir. En su casa así trae agua. ¿Agua dónde es? Agua potable. Ahí está hacia camino, ¿no? Ahí, manantial, ¿verdad? ¿No? Un lago grande. Aquí, Saguapac dice, Santa Cruz Saguapac. Aquí es EPSA, perdón, aquí EPSA, La Paz. Entonces, EPSA ahí, agua potable, y que para distribuir cada casa, también conectando. ¿En qué material? Conectando, hermanos. Tubería, ¿no? El tubo para agua, ¿cierto? El tubería. Desde donde EPSA, ahí, agua potable grande. Luego, ¿cómo hace? Todo conecta hasta sus casas, hasta sus baños. Entonces, ¿quiere lavar su rostro? ¿Cómo hace? Tiene que ir hasta allá al lago. Luego, con balde así trae. ¿Quién así hace? No. Hoy en día, solamente abre grifo, ¿verdad? ¿No? Entonces, agua puede usar. Donde sea su cuarto, su baño, ahí. Por el tubería, conectando. Pastor, eso explico. Estudiante, ¿entiende? Para ver la obra de ese poder de energía, por el cable conectando, en el cuarto, en el salón, se ve ese trabajo. Igual, el agua también por el tubería, conectándose. Entonces, Dios está lejos tal vez. Por tu poder, por tú mismo, no se puede caminar. Pero ya puede recibir el poder de Dios. Tú puedes caminar, no puedes caminar. Puedo, así dijo. Pero ¿en qué manera va a conectar? Electricidad, por cable conecta. El agua, por el tubería conecta. Pero ya Dios, su poder a nosotros para que llegue, ¿no? A mí, en nuestra vida. ¿Cómo puede conectar, hermanos? ¿Cómo puede conectar? Pastor así explicó. Muy fácil, ¿verdad? ¿No? Muy fácil. Ese poder de Dios que trabaje en tu vida también necesita unir. ¿Qué necesita? Unir, conectar. ¿En qué manera? Pastor explicó. ¿Sí? En esa electricidad para conectar necesita el cable. El agua también necesita el tubería. Pero entre Dios y tú, nosotros, para conectar necesita. ¿Qué necesita? Tu corazón, dice. ¿Qué es, hermanos? Y por tu corazón. Entre corazones conecta, dice. Entre corazón, ¿cómo conecta, hermanos? Entre corazones. Ya, Dios desea ayudar a ustedes, estudiantes. Dios tanto desea, enviando es Cristo, ¿sí? Limpiando, salvando de tus vidas. Entonces, ¿por qué no va a dar
¿sí? Para que camine, ande bien. Hasta tu pecado, mandando es Cristo, ya murió en la cruz, limpió. ¿Por qué no va a ayudar, no va a sanar esa enfermedad? Eso es corazón de Dios. Amén, hermanos. Entonces ahora, estudiantes, ¿cómo conecta? Igual, tú también, tu corazón conecta, recibiendo, uniendo corazón de Dios. Si Dios desea que me sane, entonces yo también puedo sanarme. Dios me ayuda, yo puedo caminar. El corazón de Dios desea que yo camine. Así tu corazón recibe, conecta, dice. Así conectando, como la energía, el agua puede ver donde sea, igual ahora en tu vida también, Dios va a trabajar, dice. Así habló, pastor. Entonces, este joven, este estudiante, escuchando esta palabra del pastor, eso yo haré, dice. ¿Qué dijo? Eso yo haré. Yo conectaré, yo creeré, conectaré corazón de Dios. Si Dios desea que yo camine, yo puedo caminar. Yo intenté muchas veces, no podía por mí mismo, pero Dios desea, yo puedo caminar. Recibiré corazón de Dios. Así Elías y recibió esta palabra. Luego pastor oró a Dios. Orando, sí, despidió. Sí, chao, sí, estudiante, yo voy a ir a otra ciudad para compartir la palabra. Luego se fue. Pero pasando, ¿sí?, muchos tiempos, pastor estaba en la iglesia capital Seúl, ahí está. Pero ese estudiante mandó una carta para pastor Ospa. Una carta llegó. Una vez pastor mostró en el culto, ¿no? Leyó. Esa carta, ¿cómo hizo? Ese estudiante escribió: pastor, ¿recuerda a mí? Sí, recuerda, pastor. Porque pastor iba a descansar en otra ciudad, pero se pasó, justo llegó a esa ciudad pequeña. Ahí encontramos a esos estudiantes. Concilia Rueda llegó en la madrugada, escuchando la hora piadosa, pidió oración. Pero antes de orar, el pastor, primeramente, compartió eso. Pastor, usted me compartió eso sobre el cable, sobre el tubería. Luego entre Dios y yo, ¿en qué manera conecta? Por el corazón. Entonces yo hice eso, ¿sí? Recibiendo, uniendo corazón de Dios. Luego desde ahí, Dios trabajó en mi vida. Poco a poco intentando, caminando, ya se levantó de silla de ruedas. Luego solita, ¿sí?, intentando caminar. Pastor, leyendo esa carta, Dios trabajó, ¿verdad, no? Luego invitó a capital Seúl. Llegó con sus padres, llegó a la iglesia de Pastor Ospa. Entonces Elia se levantó, luego ante pastor comenzó a caminar. Caminaba. Entonces Elia podía ver, ¿verdad, no? Ya antes, ¿qué vida llevaba? Aunque desea, ¿podía caminar? No. Con silla de ruedas, donde vaya siempre silla de ruedas. Pero un día encontró con pastor. Solo escuchó. ¿Qué escuchó? Solo un mensaje muy corto. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la energía? Cómo el agua está en mi casa, llega y trabaja. Entonces, el poder de Dios tal vez está tan lejos. El poder de Dios, ¿cómo trabaja en mi vida? Luego resuelve, ayuda. A eso escucho. ¿Eso difícil o fácil, hermanos? ¿Ya fácil o difícil? ¿O está pidiendo que 24 horas trabaja? Como pastor Andrés, hasta 9:30 de la mañana ya siéntase. ¿Eso está pidiendo? Conectar, ¿verdad, hermano? ¿No? Conectar corazón de Dios, luego en nuestro corazón recibir, unir. Entonces Dios sí o sí va a traer, pastor, habló. Él ya tenía su sueño. Entre los sueños de ese estudiante es ser miembro de Righteous. ¿Qué sueño es?
miembro de Righteous다. Porque siempre miraba eventos, ¿quién presentan en IYF? Righteous다. Misma edad. Ella, Elasilia Rueda. Misma edad, otros estudiantes en escenario, estaba muy feliz, contento. Al ver, tanto deseaba. Ella dice, Entonces, orando a Dios, entró miembro de Righteous다. Ella ha sido miembro de Righteous다. Entonces, en escenario presentaban, bailaban, estaba muy feliz, viajando a otros países. Esta mañana aquí nosotros hemos leído Génesis capítulo 40, los dos jefes de panadero y coperos, y explican. Ya vamos a ver, ¿no? Usted tiene la Biblia. Ya Génesis capítulo 40, el versículo 1 voy a leer, hermanos. Afuera poco frío, ¿no? Pero entrando creo que muy caliente ahora. Con chompa grueso, luego bien pegadito. Mucha gente, entonces tal vez viene sueño, ¿no? Un invitado que aunque no queremos, siempre viene sueño. Algunos hermanos están descansando profundamente, ayuda, ¿sí? Ayudando. Que escuche, ¿está bien, hermanos? Sí, al lado y pueden ayudar. Ya, Génesis capítulo 40. ¿Encontraron, hermanos? Versículo 1 voy a leer. Ya aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces, en Egipto, ¿qué sucedió? Dos jefes funcionarios cerca del rey de Egipto, Faraón. Pero leyendo la Biblia, ellos delinquieron, cometieron pecados. Ambos cometieron pecados, ¿cierto? Ambos. Así está escrito en su Biblia, hermanos. ¿Quién delinquieron? Ambos. Porque aquí solo sale dos, ¿sí? El jefe de panadero, el jefe de coperos. Todos cometieron pecados. Igual, nosotros todos cometimos pecados. Así está empezando, ¿verdad? ¿No? Todos cometimos pecados, nosotros. En esa mañana también viene a nuestra iglesia escuchando la palabra. La palabra dice, todos pecaron, dice, todos pecaron. Entonces, si una persona que comete pecado, aquí, versículo 1, versículo 2, aquí vamos a ver, ¿no? Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Por ese como pecado entró a la cárcel. Igual, hermanos, nosotros también todos cometieron pecados. Por eso aquí la Biblia también explica, ¿sí? Todos cometieron pecados. Después de cometer el pecado, sí o sí necesita recibir el juicio, ¿verdad? ¿No? En ese caso entraron a la cárcel. Entonces nosotros también, este mundo viviendo, cometimos pecado todos. Entonces, por nuestros pecados, ¿qué juicio va a recibir nosotros? Leyendo la Biblia, es maldición de Dios, castigo de Dios. Como infierno eternos, ahí debería entrar, ¿sí? Fuego eterno, ahí debería entrar. Dejando este mundo, algún día, dejando este mundo, van a presentar ante Dios. Luego ustedes cometieron pecado en el mundo, entonces, con ese pecado que ha hecho en el mundo, debería recibir el juicio de Dios. Ustedes son dignos de entrar al infierno, fuego eterno. Así debe recibir este castigo de Dios. Pero leyendo esta mañana, aquí dos jefes como funcionario del rey Faraón de Egipto, aunque cometieron pecados ambos, pero dos personas todos recibieron maldición o todos murieron. O uno recibió la gracia, ¿verdad? ¿No? Uno recibió la salvación. Diferentes.
Entonces igual, todos cometieron, pero no todos van a recibir el castigo de Dios. Todos cometieron pecado, pero no todos van a entrar al infierno, fuego eterno entra, ¿sí? A través del jefe de coperos. Aunque él también cometió, estaba en la cárcel esperando el juicio del rey, pero recibió la gracia, luego recuperó, ¿sí? Recibiendo nuevamente la vida, luego está sirviendo al rey Faraón. Esa historia es. Entonces, ellos estando en la cárcel, por lo que han cometido pecados, porque el rey se enojó, luego metió a la cárcel. Entonces ahí justo estaba, ¿quién estaba? José estaba. José, ¿sí? Teniendo corazón de Dios. Ahí justo estaba. Un día José mirando dos jefes de panaderos, coperos, sus rostros estaban mal, no estaban bien preocupados. Preguntó, los jefes, ¿qué pasó? ¿Por qué sus rostros semblantes está triste, está preocupado? Se nota, ¿verdad, no? Cuando mirando a algunos se ve tranquilo, ¿verdad, no? Pero algunos también preocupados. José se veía eso. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Entonces, entre dos jefes, un jefe habló, un jefe de copero primero habló. ¿Qué dijo? Anoche nosotros soñamos, pero nadie puede interpretar. Ese sueño molesta a muchos. ¿Qué quiere decir? A través del sueño, Dios, ¿qué quiere hablar? Ellos se preocupaban. José dijo, no se preocupa, esa interpretación del sueño está en la mano de Dios. Yo tengo corazón de Dios, dígame. Luego, a mi sueño, así explico. Después de escuchar, ese José interpretó. ¿Cómo interpretó? Después de 3 días, cumpleaños del rey Faraón. Va a llamar ustedes. Luego, el jefe de copero, usted, va a levantar. Va a recuperar. Luego, otra vez va a servir, sirviendo la copa, ¿verdad? ¿No? Sirviendo el vino para el rey de Egipto, Faraón. Entonces, ¿su sueño qué es? Vamos a ver, ¿no? Ya, ¿tiene la Biblia, hermanos? Ya 9 voy a leer. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Entonces, su sueño, ¿qué vio ese jefe de copero, hermanos? La vid vio, la vid. Entonces así, y arrancando uvas, luego exprimiendo y puso, ¿no?, en la copa del rey Faraón. Luego ese rey Faraón recibió. Según ese sueño interpretando, él recuperó su trabajo. Recibió la vida, ¿verdad? ¿No? Escuchando el jefe de panadero. Qué bien interpretando, buena manera, ¿cierto? ¿Qué dice José? Ese jefe de copero va a recuperar. Luego va a recibir la vida, ¿cierto? Entonces el jefe de panadero también, igual, si ese José interpretando mi sueño, yo también va a recibir la gracia, pensaba. Luego él también contó ya su sueño, que sale el versículo 16. ¿Encontraron, hermanos? Ya vamos a ver el versículo 16. Ya qué sueño, ¿sí? Él hizo el jefe de panadero. ¿Ya pueden leer ustedes versículo 16? Usted primero, luego voy a leer 17. Ya, 1, 2 y 3. Ya ese jefe de panadero también soñó, ¿verdad? ¿No? Su sueño, ¿qué es? En su sueño vio, dice, ¿qué vio? 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Ese 3 canastillos, los panes, ¿verdad? ¿No? Los panes. Entonces, en su cabeza 3 canastillos había, eso vio, ¿verdad? ¿No?
Luego, versículo 17 voy a leer, ustedes pueden escuchar. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Luego, interpretando José de su sueño del jefe de panadero, el versículo 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, escuchando, ¿no?, de ese sueño del jefe de panadero, muy diferente que el jefe de coperos. Entonces, José interpretó, ¿sí? Según tu sueño, tú vas a morir, dice, tú vas a morir. Después de 3 días, tu cabeza va a ahorcar, va a estar alto, ahí va a morir, tú vas a perder. Ya, así está interpretando. Según esta interpretación de José, se cumplió. Después de 3 días, cumpleaños del rey Faraón de Egipto, llamó. Luego, como ese jefe de copero recuperó su trabajo, halló la gracia, no murió, vivió. Pero el jefe de panadero y murió, ahorcó y murió, así ya y terminó, hermanos. Si hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, aún viene a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Dios tanto desea que la gente venga a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios tanto desea eso? Hoy los hermanos, la gente viene muchas necesidades, ¿verdad? ¿No? Primeramente mis necesidades, para mantener mi vida, a mis hogares, mis familias, tantas cosas. Entonces todo es perfecto, no es suficiente todo en nuestra vida. Luego constantemente viene como el mal, ¿verdad? ¿No? El mal siempre tranquilo no es así. Cada segundo, cada momento viene, ¿no?, el viento llevando las olas, un lado, otro lado. Nuestra vida tampoco es igual, siempre llega a diferentes situaciones. Entonces, por esa situación, los hermanos, ya la gente viene a la iglesia, desea que Dios me dé la gracia, que me ayude, solucione. Ahí yo puedo vivir tranquilamente este mundo. Entonces, mucha gente viniendo pide necesidades. Pero mayor necesidad, ¿qué es? Primeramente, si nosotros, como la Biblia dice, todos cometimos pecados. ¿Sí? Todos, no hay excepción, hermanos. Todos cometieron. Según ese pecado, mucha gente viene a la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué habla? ¿Qué pedimos? Pidiendo perdón, primeramente, nuestros pecados. Sigue guardando ese pecado, ¿cómo va a vivir? Tranquilamente ante Dios. Entonces pide perdón. Dios escuchando a través de su iglesia, a través de su siervo, dando la palabra de Dios. ¿Qué palabra es, hermanos? ¿Qué palabra? Usted tanto sufre, se preocupa, condena por ese pecado, pero no se preocupa, ¿sí? Porque ustedes no pueden solucionar. Intentando entre ustedes, ¿quién puede solucionar nuestros pecados, hermanos? Orando, llorando, ayunando, alabando. ¿Intentaron, hermanos? Intentamos, sigue intentando. Pero entre nosotros, entre toda la persona, ¿quién puede solucionar nuestros pecados? Solo intenta nosotros. Pero finalmente no podemos solucionar. Por eso Dios envió su Hijo Jesucristo 2000 años antes. Enviando, murió en la cruz. Ahí cuando murió en la cruz, ahí solucionó. Que nosotros deberíamos morir, pero en vez de nosotros, Jesucristo murió. Luego ya limpió nuestros todos pecados. Entregó su Hijo Jesucristo. Entonces Dios tanto desea. Ustedes esta mañana llegaron a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Desea limpiar nuestros pecados. Quiere solucionar. Intentaron, ¿sí? O ustedes también echaron toda la fuerza, todo el corazón.
pero no se podía. Pero esta mañana Dios desea, ¿sí? Ustedes aceptan, ¿qué acepta? Como el corazón de Dios. Corazón de Dios, ¿qué es? Salvar a nosotros, limpiar nuestros todos pecados. ¿En qué manera? Usted cometió pecado, pero fuera que no cometió nada, y tampoco es. Si una vez cometió pecado, sí o sí debe recibir juicio. Como aquí dos jefes delinquieron, cometieron. Entonces el rey ya metió a la cárcel. Sí o sí necesita recibir el juicio. Entonces nosotros también, si cometimos pecados, deberíamos morir nosotros, recibir castigo de Dios. Pero Dios, ¿en qué manera quiere salvar a nosotros, hermanos? En vez de nosotros, su Hijo Jesús enviando a este mundo, es Cristo cargando nuestros todos pecados. Después de cargar, lleva ¿a dónde? A la cruz. En la cruz, muriéndose, derramando su sangre, ahí ya muere. Muriendo ya, paga nuestros todos precios de pecados. Ahí los que aceptan ese corazón de Dios, los que creen en Jesucristo que murió nuestros todos pecados, ellos reciben, ¿qué recibe? La salvación. Ahí llega la gracia de Dios, la bendición de Dios. Entonces aquí esta mañana también igual, a través de dos jefes. Un jefe es panadero, otro jefe es de coperos. A través de dos personas también mostrándose. Cometieron todos. Eso, igual que todas las personas, cometimos pecados. Pero aunque cometimos pecados, pero un jefe recibió la salvación, ¿verdad? ¿No? Pero otro jefe ya murió, recibió la maldición de Dios. Entonces esta mañana igual, hermanos. Los hermanos, la gente llega a la iglesia, tal vez pide perdón, solo pide perdón, para que Dios perdone. Pero en esa manera tampoco puede solucionar. Sí, aquí explicando, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces el jefe de copero en su sueño vio, ¿qué vio? La vid, ese clave es la vid, ¿verdad? ¿No? La vid es Jesucristo, es hermanos. En la Biblia, ¿en qué parte sale la vid es Jesucristo? San Juan. Podemos buscar, ¿no? Ya usted tiene la Biblia aquí marcando San Juan. Ya algunos hermanos no sabía eso. Podemos ver juntos. San Juan capítulo 15 sale, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? El versículo 1. San Juan capítulo 15, el versículo 1, ¿encontraron? Ya solo un versículo, ya podemos leer juntos. Ya hermanos, ya y pueden ayudar a algunos, ¿cierto? Está descansando, ¿sí? O tal vez no tiene ánimo, parece, pero ayudando, ¿sí? Ya encontraron versículo 1, ya ustedes pueden leer ya 1, 2 y 3. Ya, ese capítulo 15, ¿quién está hablando ahora? Jesús está hablando. Entonces, yo soy la vid verdadera. Justo esta mañana hemos leído Génesis capítulo 40. Ese jefe de copero en su sueño vio, ¿qué vio justo? La vid. Entonces, aquí en San Juan capítulo 15, la vid, ¿quién es? Jesús hablando, Jesús. Entonces, este jefe de copero ya llevó ante rey Faraón. ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? Jesucristo, ¿verdad? No, Jesucristo llevó. Leyendo poco más detalladamente, exprime, ¿verdad? No, exprimía en la copa de rey Faraón las uvas, ¿cierto? ¿No? El vino es. Eso es también la sangre del Señor Jesucristo. Pero hablando Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo que hecho por nuestros pecados. Entonces ese jefe de copero solamente llevaba ante el rey Faraón. ¿Solamente qué llevó? La vid, también sangre, igual, ¿no? Jesús, la obra de Jesús mismo presentó. Entonces, escuchando su interpretación, no hay otra cosa más, ¿verdad? ¿No? Solo eso, todo es. Pero ¿por qué Dios ha dado la vida, luego recuperándose?
nuevas vidas. Única manera es, él llevó ante el rey Faraón, ante Dios, ¿qué llevó? Jesucristo su obra. Amén, hermanos. Eso trae la vida a nosotros. Aún el malo, él cometió pecado, ¿verdad? ¿No? Todos nosotros también hemos cometido pecados. Pero nosotros no sabemos, tal vez aunque ya leyendo, escuchando la palabra, pero no se une, no conecta con este corazón de Dios que desea hablar a través de dos jefes. ¿Qué hizo ese jefe de copero? ¿Qué hizo? Solamente llevó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué llevó? Jesucristo su obra. Hoy en día muchas personas también vienen, clama a Dios, llora, ayuna, sacrifica, muchos sirviendo a Dios. Luego pide, ¿qué pide? Mis necesidades. Entre mis necesidades, mayor necesidad es, perdóneme mi pecado, perdóneme. Sigue pidiendo ese pecado que condenaba fuerte en nuestras vidas. Pero ¿por qué todavía sigue? No puede ver la obra de Dios. Porque aquí el jefe de copero llevó, ¿qué llevó? Jesucristo. Jesús murió por mí. Jesucristo murió por mi pecado. Cuando murió Jesucristo, ahí me ha dado, ¿qué me ha dado? El perdón de pecados. Me dio limpio, no hay más pecados. Luego llevando ante Dios. Entonces Dios mirando, ¿qué mira? ¿Qué está presentando? Es Cristo, ¿verdad? ¿No? La obra de Cristo, Dios mirando, recibiendo. Ya mi hijo es Cristo, es mi amado hijo es. ¿Sí? Mi hijo, Dios acepta, ¿sí? No acepta otras cosas. Por eso ese jefe de copero podía recuperar, recibir la vida, hermanos. Aunque ustedes ya una vez, varias veces escucharon, pero esta mañana, sí, una vez repasando o ordenando, ¿sí? Primeramente mi persona. Luego otro, y para compartir, transmitir a otra persona, ¿no? Puede ordenar. Entonces aquí vamos a ver el jefe de panaderos. Él también en su sueño, ¿qué vio, hermanos? Primeramente, 3 canastillos. Canastillos, los panes está hablando, hermanos. ¿O no? No es. Canastillo, panes. ¿Sí? Y cocidos. ¿Verdad? ¿No? Canastillos. ¿O no? No harina está cocinando. Canastillo, ¿no? Claro, igual que usted piensa panadería así redondo, así larguito, eso pensando. Pero 3 canastillos y panes, ¿verdad? ¿No? Sí, panes. Para nuestra vida, ¿no? Comer. Entonces, encima de este jefe de panaderos, 3 canastillos. Eso que también habla 3 canastillos. ¿Qué habla, hermanos? También Jesucristo hablando, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué es Cristo? Sobre los panes. Panes la vida es, porque sin comer panes va a morir, ¿no? Ese alimento hablando. Entonces, ¿qué parte también sale en el libro? ¿En qué libro también sale? Igual, mismo libro, San Juan. ¿Qué capítulo? Ya 6 vamos a ver, ¿sí? Usted tiene la Biblia, 6. Ya, libro de San Juan capítulo 6, el versículo 35, hermanos. ¿Ya encontraron? ¿Ya está buscando todos? ¿Encontraron? Ya, ok, está bien. Sí, tal vez no encontraron, anote, sí. Luego cuando ustedes también comparten para otras personas, pueden buscar ese versículo. Ya, 6:35 encontraron. ¿Podemos leer juntos todos? Ya, 1, 2, 3. Hasta aquí. Ya, aquí también, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. Yo soy, dice, yo soy el pan de vida. Si poco más arriba, los versículos que está arriba leyendo, explicas. En el tiempo que los pueblos de Israel salieron de Egipto pasando en el desierto,
En el desierto no había alimentaciones. Entonces ellos clamando a Dios, Dios ha dado desde el cielo los alimentos ha dado. ¿Cómo se llama ese alimento? Sí, la maná, ¿no? El maná, ¿sí? El maná, perdón, ¿sí? El maná. Aquí sale el versículo 31. Nosotros, padres, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Sí, ese alimento que Dios ha dado del cielo, el maná. ¿Sí? ¿De dónde? Desde el cielo Dios ha dado. Entonces nuestro Padre, ¿qué hablaba este alimento? El pan del cielo así habla. Que Dios nos ha dado alimentos, el pan, ¿verdad? ¿No? Luego ya un versículo explica finalmente ya Jesucristo, ¿qué quiere hablar? 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, hermanos. Eso quiere hablar Jesús. Entonces ese jefe de panaderos en su sueño vio 3 canastillos, aunque canastillo poco diferente sentido de panes, pero es alimentos, ¿verdad? No alimentos, como el pan de vida habla. Entonces ese jefe de panadero también vio, ¿qué vio en su sueño? Jesús vio, Jesús. Entonces ya 2 jefes, un punto común. En su sueño 2 encontraron, Jesucristo encontraron, creyeron. Todos creyeron en Jesús, luego encontraron. Pero lamentablemente un jefe murió, otro jefe recuperó, recibió la vida, ¿verdad? ¿No? Esa diferencia. Entonces ese jefe de ya panadero, ¿por qué ya ahorcó, murió? Conociendo es Cristo, creyendo es Cristo. ¿Y por qué así termina? ¿Sí? Ya vamos a ver otra vez Génesis capítulo 40, ¿no? Ya aquí está capítulo 40. El versículo 17, porque el versículo 17 ahí ya está escrito, hermanos, porque ese jefe de panadero no solamente 3 canastillos, no solamente vio, ¿sí? Pan de vida es Cristo. 17 voy a leer. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, según esa interpretación, sueño mirando, pensando, encima de ese jefe de panadero había canastillos. Luego, encima de canastillos, ¿qué hay más? Toda la clase de manjares para faraones. Claro, puede hablar otras cosas, pero ¿qué quiere explicar, hermano? ¿No? Sí. Fuera de Jesucristo, como pan de vida que Dios ha dado del cielo, fuera de Cristo añadió. ¿Qué más añadió? Toda clase de manjares. Más buenas cosas también, más, agregar, añadir. Ya, ¿pueden entender, hermanos? Ese jefe de panadero, ¿qué hizo? No solo Jesucristo. ¿Qué más añadió? Manjares, buenas cosas, fuera de Jesucristo. Entonces hoy en día ya vamos a ver. Los hermanos vienen a la iglesia. Nosotros también todos cometimos pecados. Entonces llegando a la iglesia, siendo una persona cometió pecado, ante Dios presentando, Dios, ¿cómo va a dar el juicio, hermanos? Una persona tiene pecado es fuera. Fuera la gracia, ¿sí? Echándose, que digno de morir, ahí está. Pero aquí el jefe de copero solamente presentó ante Dios. ¿Qué presentó? ¿Vides quién es? Jesucristo nomás llevó su obra. Jesucristo, ¿qué hizo? Muchas cosas hizo, pero mayor trabajo de Jesucristo, ¿qué es? Él murió en la cruz. Cuando murió en la cruz,
ahí ya pagó nuestros todos pecados. Por eso Dios solamente agrada a su Hijo Jesús, no agrada a nosotros. Aunque nosotros aparentemente se ve como se ve, guapos, se ve fieles, hermosos, pero Dios acepta o no acepta, no acepta, solamente acepta a quién, su Hijo Jesús. En la Biblia, ¿en qué parte sale, hermanos? Ya primeramente vamos a ver, usted tiene Salmos, el libro de Salmos, capítulo 14 sale primero, el libro de Salmos. Ya esta mañana vamos a buscar diferentes libros. El libro de Salmos 14, ¿encontraron, hermanos? Ya, 2. Salmos 14, 2. Ya voy a leer, hermano, ustedes pueden anotar, ¿sí? Ya pueden escuchar, aquí adelante, pueden ver. Ya, ustedes pueden leer junto aquí, ya, 1, 2 y 3. Ya, Dios miró desde dónde? Cielo arriba. Porque no existe más arriba, ¿no? Todo está debajo de Dios. Dios mirando aquí en el mundo. Luego buscando, ¿quién? Me busca. ¿Quién haga el corazón de Dios? Pero 3, la respuesta de Dios. 3. ¿Podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios mirando desde el cielo, nadie busca, dice, a Dios. Luego, todos, ¿cómo está viviendo? Desviaron, corrompido. Ni uno, todos. Entonces, así viviendo en este mundo, luego presenta ante Dios. ¿Qué presenta? Como igual que a Pastor Andrés, saco, corbata, bien peinado. Luego, después, Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Dios va a aceptar, no va a aceptar. ¿Por qué no va a aceptar? Ustedes esta mañana, ¿cómo han llegado a la iglesia? Excelente, guapos. ¿Sí? Corazón también bien preparado. Así llegaron. Dios va a aceptar, no va a aceptar a ustedes. Ni uno va a aceptar a ustedes. Esta mañana, nombre de ustedes presenta a Dios. Bendíceme. Ni uno va a aceptar a Dios. Y Dios ya miró desde arriba, ¿cierto? Todos desviaron, corrompido la vida. Pero cuando viene a la iglesia, ¿en qué manera presenta? ¿Cómo presenta? ¿Qué cristianos? Soy diáconos. Soy pastor, soy un encargado. Bondadosamente. Dios acepta o no acepta. Ni uno acepta, hermano. Ni uno. Que por nuestra condición, ¿verdad? ¿No? Son los sucios, hermanos. Corrompido Dios, eso está. Por eso Dios no quiere aceptar. Aún nosotros, ¿no? Ofrecemos buenas cosas a Dios. Pero Dios no acepta, dice hermano, esta mañana. ¿Solamente a quién acepta? Jesucristo acepta, hermano, su obra. ¿Sí? Es Cristo que murió. Ahí debe conectar. Ahí debe unir ese corazón de Dios con el Señor es Cristo. Recién Dios acepta, ¿sí?, a nosotros. Pero si fuera nosotros mismos presentando, yo hice bien, yo hice eso, Dios va a aceptar, no va a aceptar, todo va a ser desechado desde fuera. Aquí el versículo también tiene otro capítulo 53. Una vez más también sale el libro de Salmos 53. Usted tiene capítulo 53, el versículo 2.
Igualito, hermano, igualito. ¿Ya encontraron? O aquí adelante, 53, versículo 2. ¿Encontraron? Ya, 1, 2, 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún buenos. Por eso cada vez nosotros en la iglesia viene, nosotros presentamos. Señor, Señor, presentamos. Yo oré para ustedes. Yo hice para ustedes. Eso, presentamos, ¿verdad? ¿No? Muchos presentan. Luego, perdóneme mi pecado, perdóneme mis pecados. ¿Dios va a aceptar? No va a aceptar. Jamás va a aceptar. Por eso mucha gente sufre, aún conociendo el Señor. Pero vamos a buscar San Mateo, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Desde 13, San Mateo capítulo 3, el versículo 13 voy a leer. Ya voy a leer, hermanos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces ahora Jesucristo vino ante el Juan Bautista, ¿verdad? ¿No? En el río Jordán. Entonces Jesús pidió que me bautice. Entonces Juan Bautista: no, yo debería ser bautizado por ti, porque usted me está pidiendo, ¿no? Ya, esa imaginación, esa imagen, ¿no? Puede pensar, ¿no? Así está. Ya, ante Juan Bautista, ¿quién vino, hermanos? Jesús vino. ¿Qué está pidiendo? Ser bautizado, ¿verdad? ¿No? Por Juan. Pero Juan quiere, no quiere. No quiere, rechaza. Por eso ya 14 que dice, 15 dice. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando Jesús habló a Juan, ¿sí? Que deme a mí, ¿cierto? Usted tiene que dar bautizo. Entonces así haciendo va a cumplir, dice. ¿Qué va a cumplir? Toda la justicia. ¿Qué es toda la justicia? La justicia de Dios, ¿qué es? Ser limpios nosotros, ser santos, ¿verdad? ¿No? Perdonar, limpiar nuestros todos pecados. Que aunque nosotros mismos no se puede ser limpios, santos, ¿en qué manera? Ante Juan Bautista, Jesucristo ser bautizado. Antiguamente, ¿cómo hizo un pecador? Cuando sí tiene entendido que yo cometí pecados, conocimiento del pecado, trae una ofrenda sin mancha. Ahí 2 manos pone, luego traspasa ese pecado, luego degollando, luego quemando en el altar. En esa manera limpiaba antiguamente. Entonces Jesucristo ahora vino una ofrenda viva, sin mancha, sin pecado. Por eso ahora está pidiendo Juan Bautista tiene que bautizar, ¿verdad? ¿No? A mí. En el principio Juan Bautista no podía entender, por eso rechazaba, pero Jesús explicó. En esa manera cumplamos toda la justicia. En esa manera todos los pecados del hombre, del mundo, va a pasar a Jesús. Jesús cargando todos los pecados de nosotros del mundo, luego va a ir a cruz, luego ahí morir, luego pagar nuestros todos los pecados. Amén, hermanos. Por eso Jesús dijo: en esa manera cumplamos toda la justicia, limpiando todo, perdonando, todos los hombres van a ser justos, limpios. ¿Ya cumplió o no cumplió esta justicia de Dios, hermanos? ¿Ya cumplió? Ya cumplió todos, así habla. Por eso Jesús ha hecho, ¿no? Ha sido ser bautizado por Juan. Luego el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado,
Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, cuando él, levantando del agua, recibiendo este bautizo, entonces, ¿qué quiere decir? Todos los pecados de nosotros, del mundo, fue cargado. ¿A quién? A Jesús. ¿Ya pueden ver, hermanos? ¿Pueden creer? Sí, ya Jesucristo ya recibió ese todos los pecados. Luego ya levantando del agua, Dios abrió, cielo abrió, ¿verdad? ¿No? Antes de abrir, ¿cómo estaba? Porque estaba cerrado. Porque cada uno de ustedes tenía pecados. Por eso Dios cerró, ¿sí? Mirando, ¿quién me busca? ¿Quién es caminando? Buenos. Pero ni uno. Por eso dio su corazón hacia nosotros. ¿Cómo estaba? Cerrado. Pero después de cumplir toda la justicia a través de ser bautizado, es Cristo por Juan. Entonces, sus pecados, ¿quién tiene ahora, hermanos? ¿A usted tiene? Si usted tiene, Dios sigue va a cerrar, ¿verdad? ¿No? Hacia nosotros. Pero ya nuestro todo pecado está en Jesucristo. Por eso Dios, cuando vio Jesús que levantó del agua, ya recién abrió. ¿Qué abrió? El cielo, el corazón de Dios abrió. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Porque nuestros pecados, Jesús todo ya cargó en él. Por eso. Luego Dios habló desde el cielo. Vamos a ver. Dios que habló, 17. Ya podemos leer. Sí. Sigue estoy pidiendo, ¿no? Sí. Y ya. 1, 2 y 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo presencia. Amén, hermanos. Único. Desde el cielo miró aquí abajo. Único. Dios estaba contento, ¿verdad? ¿No? Habló de esa manera. ¿A quién? Jesús. ¿Qué dice? Una voz de los cielos. ¿Qué dice Dios? Este es mi Hijo amado. Hijo amado, ¿qué quiere decir? Acepta, ¿verdad? ¿No? Acepta. Hijo amados. Después, ¿en quién tengo complacencia? Encanta a Dios. ¿A quién? Solo Jesús, hermanos. Por eso esta mañana en Génesis capítulo 40, el jefe de copero solamente presentó ante el rey. ¿Qué cosa presentó? Solo Jesús, hermano. Sabía que Dios solo encanta la obra de Dios. Si hubiera presentado mis cosas, aunque pequeña cosa buena, Dios, ¿qué va a decir? Aborrece de nosotros. Por eso, sí o sí, hermanos, cuando presentamos ante Dios, solo Jesús, la obra de Dios. ¿Qué es? Jesucristo murió por mi pecado. Suficiente, Dios. Jesucristo limpió mis pecados perfectamente. No hay más. Suficiente, Dios, yo creo. Luego eso ya, recibir, presentar. Entonces, ¿Dios cómo va a aceptar? ¿Dios cómo va a aceptar a esta persona? Yo estoy llevando como es Cristo, aquí. Yo llevo ante Dios, Jesucristo, como aquí no. Solamente la obra de Jesucristo. Recibe Dios, presentando Dios, ¿cómo va a recibir? Va a aceptar, ¿verdad? No, mi Hijo amado, mi complacencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién está presentando eso? Andrés. Pastor Andrés, juntamente con Jesucristo, fue aceptado. Amén, hermanos. Amén. Pero el jefe de panadero, ¿sí? Después de poner ese canastillos, como Jesucristo habla, yo soy el pan de vida. Jesucristo presentando, luego más añadió. ¿Qué más añadió? Toda la clase de manjares.
Eso que es fuera de Cristo, más añade. ¿Qué quiere añadir ustedes ante Dios presentando? Fea cosa quiere añadir, lo que más, si se quiere, o más buenas cosas. Igual, ese jefe de panadero también, aún conociendo es Cristo, él más añadió. ¿Por qué más añadió? No es suficiente. La obra de Cristo que murió no es suficiente. No limpió perfectamente mis pecados. Por eso necesito más añadir, ¿sí?, nuestras obras. Por eso Dios cuando vio, ¿sí?, en la cabeza de ese jefe de panadero, ya Jesús trajo la obra de Cristo presentando a mí, ya qué bien, pero mirando encima de ese canastillo, ¿qué hay más? Manjares. Ay, trajo, añadió más sus obras. Que aborrezco, tan sucios. ¿Cómo puede presentar ante Dios? Por eso Dios le rechazó. Luego murió y ahorcó, ¿sí? Finalmente su vida, así es, hermano. Esa mañana, hermanos, nosotros también todos cometimos pecados. Nosotros deberíamos morir sí o sí, ante Dios presentándose. Pero gracias a Dios, Dios nos dio su Hijo Jesucristo. Solamente, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos. La obra del Señor Jesucristo me ha hecho justo, limpio, ya perdonó todos los pecados. Luego eso presentando ante Dios. Dios es Cristo, mira, Él murió, ¿sí? Cuando murió en la cruz, limpió, no limpió nuestros todos pecados, hermanos. Limpió todos los pecados. Soy limpio, soy santos, perfectos. Recíbelo, la obra del Señor Cristo que me ha hecho. Eso presenta. Dios, mi Hijo amados. Sí, mis complacencias, luego va a aceptar. Pero esta mañana ustedes, aún Jesucristo cree, pero añade más. ¿Qué más añade? Nuestras buenas cosas más añade. Dios no va a aceptar. Va a ser desechado. Luego, fuera de Dios, eso va a recibir. Sí, amén, hermano, todos. Todos, sí, hermanos. Y Génesis leyendo esta mañana hemos compartido con los directivas de la misión, con los grupos encargados de los logísticas, que en la iglesia tenemos diferentes áreas. Usted viene, entonces aquí encargado de recepción, recibir, luego acomodando desde primera fila. Porque cuando desde atrás se siente, o sea, tarde llegando a algunos hermanos, ¿sí?, tiene que venir hasta adelante porque está vacío. Plena predicando la palabra, luego llegando, toda la persona en vez de escuchar la palabra, ¿qué va a mirar? Oh, ese hermano agachándose, luego tampoco se sienta. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde? Entonces desvía. Entonces encargado de recepción que es acomodándose para todo que escuche. Algunos traen como el bebé pequeños para que no moleste, ya otro lado también guiando. Luego encargado de también ambientes. Cuando usted se siente mucho calor, considerando, se siente calor, todo va a dormir, necesita ventilar, ventilaciones. Por eso abriendo ventana poco, ¿sí?, abriendo la puerta que ventile aire frío, encargado de ambientes. Entonces cada encargado, aquí tenemos en la iglesia, entonces cada encargado solo puede hacer, no puede hacer. ¿Solo puede hacer eso? Tampoco es. ¿Qué hace? Cada encargado orando a Dios, luego convoca a la iglesia. Son varios miembros en la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia esa área necesitas. Usted quiere aprender, quiere servir. Claro, sacando su tiempo acá llegando no es fácil. Pero para hacer, usted debería organizar sus tiempos. Luego sirviendo el evangelio, Dios va a bendecir, no va a bendecir. Dios va a bendecir, no va a bendecir. Va a bendecir sí o sí. Así. Aunque me falta, yo haré. Llega,
venga mañana, ¿sí? Aquí 8 de la mañana llega temprano. ¿Así tan temprano? Inténtelo, hermanos. Antes no era así, pero ahora inténtelo, ¿sí? Orando a Dios, ordenando su vida. Inténtelo, 8. Entonces, en la mañana, 7:30, encargado de ambiente. Hermanito, ya se levantó. Ahora estoy en la cama. Hermano, ya 8 tiene que venir. Sí, voy a ir. Luego viene. Cuando viene, ya, yo también algo estoy sirviendo a Dios. Antes, solo yo llenaba mi vientre para mí, todo para mí. Después de recibir la salvación, así sirviendo, Dios daba otro corazón. Dios me va a ayudar. Dios me va a bendecir. A mi hogar, mis hijos, Dios me va a ayudar. Entonces 1, 2, varios hermanos, conversa, transmite. Algunos fallan. ¿Qué pasó, hermanos? Anoche mi amigo me llamó, hasta noche fiesta me pasé nomás. Hermano, ¿estaba feliz? No estaba feliz, vomitando al baño. Desastre. Cierto, hermano, mejor ven a la iglesia, sirve al evangelio. Amén, voy a venir. Así 1 a 1, capacitando, enseñando, pero después un encargado tiene su pollito, tiene 1 polito, 2 politos, 3 politos. Polito, ¿cómo anda? Detrás, sigue. Piok también, piok, así, sí, igualito. Se sienta. Se levanta. Corre también, pollito. En la iglesia, así es, así. Un encargado recibe, Dios bendice, ve, Dios cómo ordena, cómo trabaja. Hermano, usted también quiere servir, Dios va a bendecir. Me falta, no importa, debe tener corazón. Viene, entonces 1 a 1, va a hacer, ¿qué va a hacer? Pollito. 1, 2, 3. Se ve hermoso, hermano, en la iglesia. Un mayor transmite, capacita. Luego su vida ordena. Luego ve felicidades. En su vida no tiene $1,000,000. En su vida no tiene lujo, cosas. Pero viene, sirve. Gracias a Dios. Estoy feliz. Que no me falta. Ve, falta muchas cosas. ¿Qué dice? No me falta. Gracias a Dios. Pero muchas personas tienen muchas cosas, pero dice que falta. No hay Dios. Aquí viene 1 a 1, aprendiendo, sirviendo juntos, hermanos. Aquí tiene encargado diferentes áreas logísticas. Dios sí o sí va a bendecir, hermanos. Imagínense, él un poco más temprano viene, orando a Dios. Dios va a dar sabiduría. Me comenta, nadie quiere pastor, no quiere venir acá. Difícil, solo estoy cargando, estoy cansado. Yo también quiero dejar ese área, pastor. Yo escuchando, hermano, usted recibió la salvación. Sí, dice. ¿Qué dijo? Dice que recibió la salvación. Entonces, usted recibiendo la salvación, ¿Jesucristo vive otro lado o vive en su corazón? ¿Vive o no vive? Vive juntos. Su Jesucristo no ayuda, pidiendo, llorando un bebé. Su Padre no ayuda. No ayuda, hermano. Bebé, me molesta nomás, muera. Así de, ¿qué tipo de padre así, hermanos? Jesucristo mora aquí. Necesito, dame sabiduría, ayúdeme. ¿Por qué no va a dar? Sí o sí va a dar, hermanos, ¿verdad? ¿No? Sí o sí. Como en el principio hablamos, para ver la obra de Dios. Conexión, unir. La energía con cables se une. El agua por tubería conecta. En la iglesia, sí, para ver el poder de Dios. ¿Cómo conecta, hermanos? Corazón. Unir, ¿sí? Mismo corazón, recibir el corazón de Dios. Alguien dice, pastor, no tengo capacidad. Pastor, yo no tengo corazón.
Aquí no está pidiendo que tenga tu capacidad, tenga corazón. Aquí Dios mirando desde el cielo, ni uno. Todos desviaron. No sirve, hermanos. Corrompido, dice, ni uno. Ni uno. Por eso Dios, ¿qué hizo? No acepta a nosotros, hermanos. Solamente Dios acepta. ¿A quién? Es Cristo. Entonces, después de recibir la salvación, viniendo a la iglesia, unir con Jesucristo, recibiendo el corazón. Como en la mañana hablas de esa reunión. Isaac tenía 2 hijos. Primer hijo, Esaú. El hijo menor, Jacob. Quería bendecir Esaú, pero a través de la Rebeca. Rebeca, sí, sabiendo el propósito de Dios, Jacob debe recibir la bendición. Entonces Rebeca guiando y Jacob recibiendo la guía de Rebeca, Jacob recibió la bendición. Después de recibir la bendición de Isaac, su padre, regresó del campo Esaú, luego llorando, pidiendo, dame mi bendición también. ¿Qué está pidiendo, hermano? Dame mi bendición, pide. Pero padre, ¿qué responde? No tengo nada, porque yo he dado todo a quién. Jacob ha dado, Jacob, tú se une con Jacob. Recibe de él. Recibiendo de Jacob, se une. Tu vida será bendecida. Hablando. Esaú entiende. Sí, papá, pero dame, dice. ¿Qué dame? Dame mi bendición, yo también quiero. Ay, Esaú, no entendiste. Mira mi bolsillo, ya, llévelo. ¿Qué hay? No hay nada. Todo entregué a Jacob. Se une. ¿Con quién se une? Con Esaú, hermanos. Con Esaú se une. De ahí hay tu vida, hay tu esperanza, hay todo se une. Jacob seno, perdón, Esaú seno. Padre, no hay más bendición. Seno. Luego se fue. Pero cuando miró su hijo Jacob, debería unirse, ¿verdad? ¿No? Pero cuando mirando Jacob, según la Biblia, aborreció, dice, aborreció. Está cerca, luto de mi padre, viejo ahora. Yo te voy a matar, dice. Corazón muy separado, ¿verdad? ¿No? Muy separados. Ya, Romanos capítulo 9, vamos a buscar, hermano. Romanos capítulo 9. Eso leyendo terminamos, hermano. Romanos capítulo 9. Ya, el libro de Romanos capítulo 9, 10 voy a leer. Ya. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac, nuestro padre. 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Sí? Isaac, si no tenía sus hijos. Pero como Dios orando a Dios, Dios ha dado, su esposa Rebeca concibió. Pero pasando el tiempo, su vientre sucedía, ¿qué sucedía? Peleaba dentro de su vientre, muy fuerte peleaba. Se preocupaba, no está golpeando, tocando su vientre. ¿Qué está haciendo? Según la Biblia, pelea fuerte. Entonces, siendo la madre, ¿se preocupa o no se preocupa? Se preocupa. Cualquier pequeña cosa, también algo adentro en mi vientre está sucediendo, se preocupa, ¿verdad? ¿No? Imagínense, como tambores, pelea fuerte. Se preocupaba, orando a Dios. ¿Qué pasa, Dios? Dios dijo, ¿qué dijo? Aquí el versículo 12, se le dijo
El mayor servirá al menor. Dios habló. En tu vientre tiene 2 naciones grandes. El mayor servirá al menor. Como versículo 11 leyendo que dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama, hermanos. Antes de nacer, el propósito de Dios ya había. ¿En quién había? Esaú o en Jacob. Jacob. Entonces Rebeca, aunque Isaac quería dar su bendición, su hijo primogénito Esaú, pero propósito de Dios, ¿en quién había? Esaú, no Jacob. Por eso Rebeca, a través de Rebeca, recibiendo la guía, recibió. El versículo 13. 13 puede leer, hermanos. Ya, 1, 2, 3. Dios así ya definió. La bendición de Dios puso, ¿en quién puso? Jacob. Pero Esaú, ¿sí? Para recibir la bendición de Dios, unir. ¿Con quién? Jacob. Mismo corazón. Como un pollito, ¿cierto? Enseñando cómo es, siguiendo, aprendiendo. Ahí Esaú siguiendo a Jacob. Luego andando, recibiendo, va a recibir la bendición de Dios. Pero Esaú rechazó. ¿Verdad, no, hermanos? Aquí, después de recibir la salvación, ustedes, hermanos, ustedes ya recibieron verdaderamente la salvación, hermanos. ¿Qué es propósito de Dios salvar a ustedes, hermanos? ¿Cuál es propósito de salvar a ustedes? Que viva como ahora, cada uno. ¿En dónde se une ustedes ahora? ¿Sí? Dios aborreció a Esaú. Dios amó a Jacob. ¿En quién usted se une, hermanos, esta mañana? ¿En quién? Jacob. Propósito de Dios. Porque Dios ha salvado a nosotros, este mundo, sacando de suciedad. Luego trayendo a la iglesia. ¿En qué propósito Dios salvó a nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿En qué propósito? Con ese propósito se une, hermanos. Dios amó a Jacob. Toda la bendición ahí. Uniendo, siguiendo con la iglesia, hermanos. Caminando, andando. No se une Esaú. No se une Esaú. Aborrece todas las cosas que hace. Dios rechaza, hermanos. Desde mañana, unirse con Jacob. Amén, hermanos. Propósito de Dios. Desde tiempos, Dios mira a su iglesia. A través de su iglesia se une. Luego quiere avanzar, ¿sí? Uniendo con la iglesia. Sí, hermano, esta mañana todos se unen con la iglesia. Ahí está el corazón de Dios. Luego llevar el evangelio a todos lados. Dios sí o sí va a bendecir, luego Dios va a proteger. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Entonces, el presentador, ¿no? El presentador. Primero voy a orar. Mientras orando, el presentador puede dar el anuncio, hermanos. Dios Padre, esta mañana estamos muy agradecidos. A través de 2 jefes podemos ver, aunque son malos, delinquieron, dice, cometieron contra su rey. Son dignos de morir igual. Eso explica a nosotros. Todos nosotros también cometimos pecados. Somos dignos de morir ante Dios. Pero como un jefe de cooperó, halló la gracia de Dios. Solamente presentando, llevando la obra del Señor Cristo, la muerte del Señor Cristo que limpió nuestros todos pecados. Uniendo con Jesucristo, recibiendo este mismo corazón. Jesucristo murió por nuestro pecado, ya no hay pecado. Soy limpio, humanamente difícil hablar, que soy defectuoso, conocemos.
pero me uniré corazón de Dios. Corazón de Cristo que murió, nos ha dado esta salvación. Soy limpio, salvo. Recibe Dios la obra del Señor Cristo que hizo por mí. Ese jefe de copero halló la gracia. Nueva vida, sirviendo al rey. Pero ese jefe de panaderos, presentando es Cristo, más presentó sus buenas obras. Porque él no aceptaba, no recibía la obra del Señor Cristo, considerando no es suficiente. Aunque Cristo murió, no limpió perfectamente ni siempre. Necesita mis obras para que Dios acepte mi buena obra. Hay Dios mirando la obra de ese jefe de panaderos. Era sucio, aborreció, qué asco, qué haré, qué sucios. Ay, Dios le rechazó, luego murió. Esta mañana todos los hermanos, uniendo, recibiendo corazón de Dios, uniendo con la iglesia, nosotros avanzaremos. Predicaremos ese evangelio que todo el mundo, todo Bolivia puedan recibir la salvación. Estamos preparando también compra del terreno. Todos los hermanos están ofrendando, apoyando, uniendo. Estamos muy agradecidos por los hermanos caminando junto con la iglesia. Pronto Dios va a permitir el nuevo lugar. Queremos hacer cultos con nuestra familia, invitado todas las personas. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor.